Muchos eones después del mega evento de la guerra en el cielo, la humanidad brillaba por su ausencia. Hasta ahora. En algún punto cuando los dinosaurios se extinguieron aparecieron los primeros mamíferos que heredaron la Tierra, y esos a su vez evolucionaron en los sinfín de especies que viven o vivieron a lo largo de la antigua Tierra. De entre estas especies aparecieron los homínidos, y esos a su vez nació la humanidad propiamente dicha. La era de Terra es también la era en la que nosotros, seres primitivos que aún no han visto la luz del emperador, vivimos y viviremos. Bueno, en parte eso no es tan cierto. La era de Terra oficialmente comienza en el año 1 después de Cristo y termina en el año 15.001. Nos faltarían otros 13 milenios. Este periodo se clasifica desde que la humanidad pasó a ser seres primitivos a unificarnos como especie políticamente hablando. En estas épocas habíamos desarrollado tecnología subplus y se estaba regando poco a poco a sus sistemas cercanos. Por desgracia, en periodos más recientes, este periodo ha quedado casi en el olvido y en el mejor de los casos solo quedan mitos de esas épocas. La edad de los conflictos acabó con mucha información. Las guerras de unificación y la Gran Cruzada ayudaron a medias a recuperarla y la herejía de Horus solo sepultó todo lo que se podía recuperar. En este video trataré de dar cierta luz de lo que en Warhammer pueda o no conocer. Tengamos en cuenta una cosa, el antes o después de Cristo es algo que incluso en Warhammer han mantenido aun cuando no sepan ni quién fue Cristo. Es más, los que al menos tienen una noción de quién fue es que lo reconocen como un líder religioso de tan míticas fechas, pero nada más. En fin, con eso, ¿qué pasó de antes de? Pues en estas épocas empezaron a nacer los seres humanos, pero más importante, empezaron a nacer los enigmáticos perpetuos, que empezaron a vagar por el planeta Tierra. El primero en nacer hasta el momento sería el que conocemos como Old Person o Olanius Person, o Oli para sus amigos, en el año 15.000 a.C. Posteriormente nacerían más perpetuos y uno en particular nacería en la península de Anatolia, el emperador de la humanidad en el año 8.000 a.C. Esto lo haría un hitita para esas épocas, más o menos. En algún punto él y otros perpetuos como Oli y su gran compañera Erda se reunirían en las zonas de las primeras ciudades en lo que era la Mesopotamia, hoy Irak. Es aquí que se habla de una de las primeras leyendas de la época. Old Person, sirviendo como el primer señor de la guerra del emperador, que se llamaba como Nioth en esas épocas, decidieron hacer una ofensiva a cierta torre que al parecer tenía un aparato llamado como el Enuncia. Dicho lenguaje le permite al usuario deformar la realidad cuando hablas. Es decir, si el usuario quiere, puede destruir lo material e inmaterial de manera permanente. En el asalto, el emperador se enteró de ello y quería codificarlo y muy posiblemente usarlo como un arma. Olanius vio eso como un error, pues era demasiado poder para la humanidad. Así que al parecer, en ese momento, vio que no podía convencerlo y lo noquea, y destruye la torre hasta que no queda nada que recuperar. Sé que dirán que eso probablemente sea una irresponsabilidad, pero tengamos en cuenta que esta misma era de un origen desconocido, y muy probablemente sea de origen Necrón. ¿Por qué lo digo? Bueno, en la novela de Twice Dead King, Ruin, nos dicen de que los Cryptek tienen una tecnología que literalmente disparan información que reescribe las leyes que gobiernan los enlaces químicos del objetivo. Dicha información la llaman como el lenguaje básico de la realidad misma. Algo muy relacionado con la enuncia, aunque también puede ser algo más. En la novela de herejía de Horus, Malevolencia, nos dicen esto. Casi oculto bajo la superficie de la presencia que toda vida sensible proyecta en la disformidad, hay un cierto tipo de sonido que puede ser pronunciado como conjuro. En las estrellas Halo se le llama la lengua de la creación, en Atardein la voz de Dios, y en Drusen el lenguaje de la descomposición. Se dice que los pérfidos Eldar lo saben y lo temen, ya que es el vernacular de los antiguos. Solo se conocen unas pocas palabras del axioma, ya que intentar reconstruir todo el léxico está estrictamente prohibido y estaría más allá de las capacidades combinadas de cualquier escriba de datos del sistema estelar. Cuando se habla en voz alta, en no más que un susurro, un practicante puede doblar el tejido de la realidad y enviar ondas de choque a través del inmaterio. Sin embargo, incluso un desliz infinitesimalmente pequeño de la lengua o un error en la elevación de la voz en señal de ira puede romper la realidad y al hablante ambos. Y cada vez que se pronuncian tales sonidos cambian de significado. Күз кез көз, күш кеш көш, кір көр, күл көл, кілең қысқа сөз кім оқиды тез. Арқада алты арқар бар, қырқада қырық арқар бар, қырық арқарда ақ арқар бар, алты арқарда марқа арқар бар. Әбдіреде әбігер әтеш отыр, әбігер әтеш отырған әбдірені. Con esto nos damos cuenta que era algo demasiado para la humanidad y que era mejor no tener. Pero bueno, si debió o no destruirlo ya queda en consideración de ustedes. Continuemos.
En estas eras, el emperador no era el único perpetuo que tenía su agenda para la humanidad. De hecho, existieron muchos otros que con el tiempo se convirtieron en los reyes, jefes, emperadores, caciques, empresarios e incluso los dictadores, oligarcas, empresarios y presidentes de aquellas épocas. El emperador no era indiferente a estos puestos. De hecho, se dice que el emperador ha sido personajes históricos relevantes que han sido antagónicos contra los demás perpetuos. El emperador quería que la humanidad fuese una raza psíquica, lo más cercano a un perpetuo, y buscaba su ayuda. Algunos aceptaron y otros se negaron. Todas y cada una de las guerras que conocemos eran parte de interponerse en los planes del emperador, y nos damos cuenta de la gran y oscura realidad de la historia humana. Las riendas de la humanidad siempre estuvo en manos de sociedades secretas y organizaciones iluminadas de seres inmortales que quizás o no tengan intenciones maliciosas. Casi te hace pensar que el único momento donde la humanidad se gobierna por sí misma es la propia era imperial. Cósmico. En algún punto de la Edad Media el emperador tuvo su mayor lucha hasta ese entonces. Se enfrentó al fragmento más grande del dragón del vacío por sí mismo, dando inicio a la leyenda que conocemos como la leyenda de San Jorge y el dragón. El emperador se llamó Jorge en algún punto, al parecer. En el milenio 3, cuando se desarrollaron los principiantes viajes espaciales, fue cuando el emperador logra dejar al dragón en el laberinto Noctis en Marte, por lo que no se sabe dónde lo escondió en la era de Terra hasta el viaje. Muy probablemente dio la leyenda del monstruo del lago Ness. En cuanto a las religiones de la Edad de Terra, actualmente no se sabe qué fue de ellas. La única que tenemos constancia que logró sobrevivir la Edad de los Conflictos y la Gran Cruzada fue la religión catérica, una especie de bastardización de la religión cristiana católica. Es más, el Jesús que tiene el sistema de fechas que aún usan, existió e hizo todo lo que se supone sabemos que le pasó. Es aquí donde entra la polémica, pues muchos piensan que Jesús era el emperador, pero luego eso se retconió diciendo que el emperador era un 13º apóstol que nunca fue registrado. De todas formas, la vida y obra de Jesús conmovió a All Person y lo convirtió en el católico más longevo hasta ahora, pues siguió su fe hasta la herejía de Horus. Realmente eres el rey de reyes. Es más, en estas épocas se deja implícito que si bien el emperador erradicó las religiones de Terra, no logró hacerlo en todo el imperio. En ultramar aún existían catéricos y eran repudiados por tener fe, pero no eran lo suficientemente respetados como para que las dejaran hacer sus tonterías. Por otro lado, la Biblia se deja implícito que se encuentran en dos lugares. Una estaba en Próspero, y muy probablemente fue quemada, y la otra la tenía Malcador junto a otros libros que te dejan a la imaginación cuáles sean. De hecho, la Biblia se menciona como el texto que gobernó la vida de miles de billones. Es posible que el resto de religiones lograran sobrevivir y se integraran al culto imperial sin muchos problemas, o sigan existiendo más allá de las fronteras del Astronomicon. ¿Quedan ustedes si es así o no? En estas fechas surgen por Terra unos seres enigmáticos del que solo se les conocen como los hombres de oro, seres que eran física e intelectualmente superior a un ser humano común. Gracias a su ayuda, lograron hacer que la civilización humana pasara de su naturaleza destructiva a una más de ciencia, orden y prosperidad. Fueron ellos que nos ayudaron a salir de Terra y colonizar el sistema solar, y más allá. Y al parecer durante la edad de la tecnología, cual padre que deja a sus hijos manejen la bicicleta, simplemente nos dejó ir. Se piensa que estos seres eran de hecho los propios perpetuos, pues sus características parecen similares y su modus operandi ni se diga, pero eso no explica por qué desaparecieron. Se deja implícito por la palabra de Erda y Olanius que muy probablemente muchos sucumbieron durante las guerras civiles posteriores. Los Kings, por otro lado, en sus leyendas tienen algo similar, pues los describen como figuras doradas, brillantes y que lo relacionan con el primer Botán. Ellos se refieren a estos seres como los primeros ancestros, los más antiguos y más sabios, y muchos otros los representan como figuras que no tienen una forma definida y que según como lo convengan se muestran en diferentes formas, algo que tanto el emperador como Erda hacían muy a menudo en esas épocas. También en estas épocas la humanidad logra salir del mundo natal y logran conquistar su primer planeta, Marte, convirtiéndola en la capital tecnológica de la humanidad y dándole cierta independencia para evitar problemas. Logran conquistar el resto del sistema solar y más allá, gracias a que desarrollaron el sistema Subluz. Se encuentran con especies senos amigables y hostiles, al punto que tuvieron una guerra catastrófica contra los orcos que casi llegaba a Terra. Y más importante, en el séptimo milenio, al parecer, sufrieron un apocalipsis que casi causa su fin como especie. Nadie sabe lo que ocurrió o qué se enfrentaron en susodicho Armagedón, pero lograron salir de ello, llegando al año 15.000. Donde se descubre la deformidad y se crean los navegantes, así dando fin a la era de Terra, pasando a la edad oscura de la tecnología. Woo! Yeah, baby! That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Woo!
Muy poco queda de esas épocas que pueden ser catalogados en los libros de historia. Es más, muchas veces el imperio se encarga de destruirlas para que no contradigan las historias oficiales de su fundación. Pero lo que sabemos nos da una sensación agridulce del pasado de la humanidad. Entre lo que sabemos son las obras de Shakespeare. No cometo error. Shakespeare fue bastardizado a Shakespeare. Y de las 14 comedias, 10 tragedias y 10 dramas, solo quedaron 3 a 5 obras. Una de esas obras la llaman como el amuleto, el príncipe Denmark. Con que así se siente. Los marines espaciales tienen como entrenamiento histórico obligatorio usar la princesa prometida, al punto que muchos dicen literalmente: Mi nombre es Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. En cuanto a las naves espaciales, se deja implícito que el Mechanicus logró encontrar varias de estas. De hecho, encontraron juguetes de estas naves en la novela de Dan Abnett Paria. De hecho, tienen este diálogo. Déjame mostrarte esto, insistió antes de que me marchara. Un trío de pequeños objetos beige salieron de un armario y se colocaron sobre un paño. Habían sido blancos en otro tiempo, pero la edad los había oscurecido como huesos. Sus superficies estaban desgastadas, pero aún podían distinguir el rastro de plata en las campanas del motor y las marcas rojas a lo largo del fuselaje. ¿Juguetes? He dicho. Él asintió. Juguetes. Modelos hechos para la diversión de un niño. ¿Son de cohetes de armas? ¿Misiles? Cohetes, dijo. Para los vuelos espaciales. No te sorprendas tanto, Mamsell Reset. Se dice que los primeros pasos desde Terra se dieron utilizando cohetes químicos. Conozco la historia, señor. Aunque los detalles de la época más antigua se pierden en la bruma. Pero, ¿en serio? ¿Vehículos tan rudimentarios? Volvió a sonreír. No creo que los hayan volado nunca, dijo. Creo que son modelos simplificados de posibles máquinas. Una idea primitiva de vuelo. Pero te lo muestro por su edad. A tu patrón les gustan mucho las cosas más antiguas. ¿Cuántos años? Pregunté. Solo se puede estimar, dijo. Son anteriores a la era de los conflictos y la tecnología. Creo que vienen de la era presistema, del primer milenio de la era de Terra. ¿Qué? ¿Hace 38 o 39 mil años? Quizás. Embarcaciones como esta llevaron por primera vez a nuestra especie a lo desconocido, dijo. Primero nos llevaron a Black Quartz. El apellido detrás de este negocio proviene de este impulso externo. Creo que mi jefe las apreciará, dije. ¿Qué precio pides? Lo escribiré, dijo. ¿Y las marcas en lateral de los cohetes espaciales? Pregunté. Las letras en rojo, ¿qué significa CCCP? Eso nadie lo sabe, dijo. Ya nadie se acuerda. ¿Estás llorando? ¿Quién? Yo nunca. El Mechanicus tiene una reliquia muy peculiar llamada como la calavera del anciano Nicolás. No hace falta decir de quién es ese cráneo. Se dice que si se le da su respectivo salmo, este emitirá un halo electromagnético que se expandirá y destruirá los componentes electrónicos de las máquinas enemigas. Según algunas personas, piensan que un tal Lincoln, Churchill y demás eran reyes míticos que lucharon en el mismo periodo de tiempo. Belisario Skull, de hecho, conoce quién fue Gul Dukat y la hipótesis de los tres ursinos, aunque parece más bien un conocimiento general del Mechanicus. Según la leyenda, Gul Dukat fue una científica, la primera que ayudó en sus estudios para que los 17 apolíneos llegaran a la luna, y fue ella quien propuso la hipótesis de los tres ursinos, que daban una respuesta del por qué existen mundos habitados y otros no, por ser muy calientes o fríos. Sí notan por dónde van las cosas aquí, ¿no? Khan no lo sabe, pero Gul Dukat es ricitos de oro. Excuse me, what? O más bien Goldilocks en inglés. La hipótesis de los tres ursinos de hecho existe y es la zona habitable de los exoplanetas, y los 17 apolíneos no son 17 personas, sino una bastardización de las misiones Apolo que llevaron al hombre a la luna. El monte Rushmore en la era de las guerras de unificación sobrevivió. Esta es la prueba del libro de los muertos marginados. Cuando era joven, Carl había escalado las alturas de las crestas del Atlántico Medio, explorado las majestuosas ruinas de las ciudades de Ursh en Calangan, bañado por el resplandor de los respiraderos del magma panpacífico y descendido al cañón de las Marianas para contemplar con asombro las grandes esculturas de acantilados talladas por artistas geológicos de una época olvidada. Había pasado gran parte de cada año viajando por el mundo, siguiendo a su padre de negociación en negociación. La vida había sido una aventura tras otra, pero no importaba lo estimulante que fuera cada viaje, siempre disfrutaría de la vista de la casa familiar, encaramada en los altos de los acantilados de los que alguna vez habían sido un monumento tallado a reyes de la antigüedad, muertos hacía mucho tiempo.
Su madre estaría allí con una sonrisa de bienvenida que era un poco triste porque sabía que no pasaría mucho tiempo hasta que su viejo esposo y su hijo volvieran a viajar. Un recuerdo muy hermoso, gracias. Ahriman de los 1000 hijos cree que John Titor fue la primera persona que aprovechó los poderes de la deformidad para viajar en el tiempo. Este es un diálogo del rey carmesí. Ahriman se detuvo y negó con la cabeza. Los Corvidae celebraron una vez grandes cónclaves para debatir estos asuntos, preguntando si era posible o incluso deseable cambiar el pasado, o incluso si fuera posible, ¿podría alguien saber qué había sucedido o simplemente asimilaría la nueva línea de tiempo como propia? Los que creyeron posible hablaron de los grandes viajeros, Titor y Amberson, y de los grandes desastres del pasado que se decían se habían evitado. Sus oponentes hablaron de cómo las acciones atribuidas a estos viajeros casi siempre resultaban en líneas de tiempo más caóticas que las que se decía que habían reemplazado. Además, Magnus ya trató de advertir al emperador de la traición de Horus Lupercal, y esto llevó al Sexto a Próspero como nuestros verdugos. No, Sanact, si una encarnación anterior de nuestro padre está cerca, no debemos buscarla. Las consecuencias nunca valen el beneficio transitorio que podríamos pensar que obtendremos. En el último libro de Ravenor, el Inquisidor y su banda de guerra tienen a viajar por la Casa de Brujas, una base submarina de 3 patas que camina boca abajo en el fondo de una plataforma de hielo gigante que se extiende profundamente en la zona abisal del océano y cubre la superficie del planeta. La casa contiene psíquicos herejes que se especializan en predecir el futuro. Uno de estos miembros de la banda de guerra del Inquisidor dice que hay una leyenda en su planeta helado, que se llama Loki, que dice: el hecho de que haya una bruja poderosa y peligrosa que vive en una choza de 3 patas con patas de pollo que los nativos conocen como Baba Yaga, y la casa de la bruja la recuerda a eso. Ravenor la corrige y dice que la leyenda no es de Loki, es de la vieja tierra. Baba Yaga va a venir, todos los niños a dormir. El Mechanicus tiene una figura que mitificaron como una santa, llamada como Curia. Se dice que ella brillaba como una luz purificadora y se volvió una santa patrona para muchos magos, y en su honor el cónclave Genocidus construyó para Belisarius Code el autopurgador de Santa Curia. Esta reliquia arroja una nube de smog ondulante de incienso completamente irradiado que es mortal para cualquier organismo vivo. Con esa descripción no nos hace falta quién es esta santa, ¿verdad? Marie Curie, la madre de la radiación. Creo que con esto podemos dar por terminado todo lo que sabemos desde un punto de vista de los ciudadanos importantes de 40K. La gran mayoría o lo ignora o no les importa, lo cual es triste, pero si incluso hoy día sabemos tan poco de las cosas de la edad antigua, pues imagínate 40 milenios de historia. ¿Qué historias o artefactos actuales o antiguos serían malinterpretados en los tiempos de 40K? Y si tienen algún dato que se me haya pasado, los leeré en los comentarios. Sería divertido que Rogal Dorn viera a los 3 cerditos y los usara como manual para los puños imperiales. Con todo lo dicho, mi trabajo de informar ha terminado, pero la de ustedes acaba de iniciar. Por favor, dar like, compartir y suscripción, pues eso me ayuda mucho. Y sin más que decir, me despido. Nos vemos.